Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familias que a través de estas redes sociales están con nosotros compartiendo este tiempo de estudio, meditación en la palabra del Señor. Queremos dejar claro que el centro de nuestra actividad, el centro de nuestra atención es la palabra de Dios, es la vida, obra de Jesucristo, es conocerle a Dios mismo, conocerle a Él y su plan redentor para la humanidad. La Biblia se escribió con ese propósito. Dios reveló su palabra a través de ese propósito, que la humanidad le conozca y conozca su plan redentor. Eso es el propósito por el cual estamos semana a semana compartiendo la palabra de Dios. Estamos en estos estudios del libro de Romanos que iniciamos hace muchas semanas de atrás. Estamos ya en el capítulo 8. El capítulo 8 es uno de los capítulos más hermosos del libro de Romanos. Y por qué no decirlo de toda la Biblia. Es uno de los capítulos que nos muestra la culminación de la obra redentora, la culminación de lo que es la justificación por fe, el producto de la justificación por fe en el incrédulo, que resulta en una vida en el Espíritu, en una vida ya no en la carne, sino en el Espíritu. Ya en el programa anterior, en el estudio anterior, hemos visto que el apóstol Pablo nos explica del contraste entre la vida en la carne y la vida en el Espíritu. La vida en la carne nos hace entender que es la vida de aquel que vive sin Cristo, de aquel que no ha entregado su vida a Jesucristo, a aquel incrédulo, aquel que no cree en Dios. Nos ha explicado ya hasta aquí que es la mente, los pensamientos, las intenciones de aquel que vive en la carne son el mismo. Su atención está en él mismo, en sus cosas, en las cosas del mundo, en sus pasiones, sus deleites, sus deseos, sus pecados. En eso gira su vida, sus pensamientos. Mas el que vive en el Espíritu es el que vive en Cristo, el que tiene una vida transformada, una vida renovada por Jesucristo. ¿Cómo? A través de la fe, a través de entregarle su vida, su corazón y alma a Cristo Jesús. Vamos a ver ya en el capítulo 8, versículo del 12 al 39, todo lo que son responsabilidades y privilegios de vivir en el Espíritu, de vivir en Cristo. Vamos a ver la principal responsabilidad que tiene el creyente ahora. Usted ha entregado su vida a Cristo, al igual que yo, entonces tenemos una responsabilidad grande, que es hacer morir la carne. Y eso nos lo dice ya en el versículo 12 y 13. Permítame leer y continuar así con nuestro estudio del libro de Romanos, y ya ahora en el capítulo 8. Versículo 13, dice así, escucha atentamente. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Ya en estos dos primeros versículos nos habla de una responsabilidad grande que tenemos los creyentes. Una responsabilidad de hacer morir la carne. Comienza haciéndonos conscientes, remarcando cuál es nuestra posición actual. Ya hemos visto, está en la carne o está en el Espíritu. Está en sus pecados todavía, sin Cristo, sin perdón, en condenación, o está en Cristo, perdonado, salvado, justificado por la obra redentora de Jesucristo. Y en el versículo 12 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, a los que escuchan esta palabra, a los que leen el libro de Romanos, aquellos que están interesados y han aceptado a Cristo y su interés de vida ahora es las cosas de Dios, nos reafirma y nos remarca esta verdad. Deudores somos, pero no al pecado, no a la carne, sino a Cristo, quien lo dio todo por rescatarnos, por salvarnos de la condenación eterna. Creyente que usted ha entregado su vida a Cristo, está buscando de Dios, está en un despertar espiritual en su vida, y usted es consciente que le ha confesado a Cristo sus pecados, ha declarado que es pecador y le ha aceptado a Jesús como el Redentor, el Salvador de su vida. Usted es creyente, usted tiene la convicción de que es un creyente en Cristo,
esta palabra viene para afirmar su corazón. Dice, así que hermanos, ya no debemos nada a la carne, a la naturaleza pecadora. La responsabilidad del creyente es una nueva vida, un nuevo testimonio de vida, ahora que estamos en el Espíritu, en Cristo, ¿no? Nuestro estilo de vida proclama nuestra posición y condición espiritual. Y eso lo dice el versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si alguien vive con sus pensamientos, sus hechos y acciones centrados en él mismo, centrados en sus cosas, centrado en las cosas del mundo, centrado en sus deleites, en sus pasiones, en sus pecados, simplemente su fin es muerte. Va a morir porque no tiene a Cristo en su corazón. No ha sido renovado por la obra del Espíritu Santo. Por eso decimos que nuestro estilo de vida refleja nuestra condición espiritual, nuestra posición espiritual. Es inconcebible que alguien diga yo soy cristiano, que alguien diga yo soy salvo, yo soy creyente en Cristo, y que viva sus pensamientos, sus acciones centrados en él mismo, y no sea Dios ni las cosas de Dios una prioridad en su vida. No es concebible eso. Por eso dice, si alguien vive conforme a la carne, no se engañe. Va a morir porque no tiene a Cristo en su corazón. Nunca lo tuvo. Por eso necesita arrepentirse, saber que no está en Cristo todavía. No se engañe, moriréis. Aún no estás en Cristo, no tienes salvación. Arrepiéntete, entrega tu vida a Cristo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si en tu vida y tu corazón hay un deseo de agradar a Dios y estás luchando con esa naturaleza pecadora, aunque ya no está presa, ya no está ligada a servidumbre al pecado y a Satanás, pero todavía está en nosotros y se revela constantemente. Constantemente nos seduce, nos quiere llevar a pecar y usted experimenta una lucha constante. El creyente experimenta constantemente el ataque de la tentación, hacer lo malo, hacer lo de nuestra antigua vida. Pero la diferencia es que ahora en Cristo Jesús ya no estamos obligados a servirle a la carne, a nuestra naturaleza pecadora, pecaminosa, que aún la tenemos. Por eso dice, la responsabilidad del creyente es hacer morir las obras de la carne en nosotros. Esos deseos, esa inclinación que cada cierto tiempo, en algunas circunstancias, despierta en nosotros por hacer algo pecaminoso. Simplemente tenemos que decirle, ya no sirvo al pecado, ahora sirvo a Cristo. Abstenerme, rechazar, como dice la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. ¿Hay deseos carnales que batallan contra el alma del creyente? Sí, los hay. No estamos exentos de esos deseos carnales. Los deseos van a estar constantemente asediando al creyente para hacer lo malo. Pero en el nombre de Jesús vamos a abstenernos. Tenemos el poder, tenemos la libertad para poder abstenernos de hacer caso a ese deseo pecaminoso que viene a nuestra vida. Entonces es algo que debemos ser conscientes. El creyente debe ser consciente que aún tenemos una naturaleza pecadora y que estamos en pie de lucha y no vamos a dejar que gobierne nuestra vida. La enfrentaremos en el poder del Espíritu Santo y venceremos en Cristo Jesús. Luego ya de hacernos conscientes de esa responsabilidad de hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas, de no hacerle caso, de no prestarle atención, de rechazarlo, abstenernos. Luego nos habla del primer privilegio que tenemos aquí y nos describe aquí en Romanos 8. El primer privilegio es que tenemos la seguridad de ser hijos de Dios. Tener la seguridad de ser hijos de Dios es un privilegio tremendo. Nos quita toda duda, nos fortalece, nos afirma como creyentes y nos va a permitir permanecer en el camino del Señor hasta el fin, hasta que Cristo venga, hasta que Cristo nos lleve nuevamente con Él. Bendito sea Cristo. Y esto lo vamos a ver en el versículo 14. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si usted ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo ha sido quien lo ha guiado a buscar de Dios. Lo ha llevado de la mano a conocer más de Dios, a entender el plan de salvación de Dios para su vida y a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él es quien le está guiando durante sus días aquí en la tierra. Él le guía a apartarse del mal, a buscar de Dios. Aun cuando tropieza, aun cuando usted es tentado, en la tentación el Espíritu Santo ahí está guiándonos para hacernos ver que aquello que se nos ofrece, aquello que se nos presenta, no agrada a Dios, es pecaminoso. El creyente es guiado por el Espíritu Santo. Cuando su carne se quiere levantar, su carne se quiere enseñorear, algo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos dice, no es lo correcto, no es el camino correcto. Y cambiamos de dirección, miramos a Cristo y volvemos al camino. Bendito sea el Señor. Somos guiados por el Espíritu Santo cuando en algún momento hemos hecho caso a nuestra carne, a nuestro deseo de hacer algo que satisface nuestra carnalidad, como satisfacer nuestro enojo, nuestra cólera, nuestra ira, o las diferentes maneras y manifestaciones que el pecado se presenta. Luego que hemos tropezado, hemos hecho caso a la carne, hemos sentido un tremendo peso en nuestro corazón. Hemos sentido una carga terrible, nos hemos sentido muy mal. Es el Espíritu Santo guiándonos, redarguyendo nuestro corazón para enderezar nuestros caminos, confesar nuestros pecados, pedir perdón a Dios y ser restaurados en nuestra comunión con el Señor. Esa es la guianza del Espíritu Santo. Si usted experimenta tentaciones, si usted se siente a veces vulnerable y clama a Dios ayuda, es porque el Espíritu Santo está guiando su vida. Si usted cuando tropieza, cuando es consciente que tropieza, cuando usted se da cuenta que ha fallado a Dios, se siente mal y eso lo lleva a pedir perdón a Dios, a pedir perdón a la persona que ha ofendido y restaurar su comunión con Dios y los demás, es porque el Espíritu Santo está guiando su vida. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La lucha con el pecado, con la tentación, ser sensibles a la tentación en mi vida, al pecado en mi vida, y a darme cuenta y rechazarlo, huir de él, pedir ayuda a Dios. Esa lucha diaria me da testimonio de que soy un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer morir los deseos de la carne. Tenemos que hacer morir la carne en nuestras vidas. ¿Cómo? Clamando ayuda. Pida ayuda al Espíritu Santo, pida ayuda a Dios. Señor, ayúdame, me siento vulnerado, me siento débil, siento que puedo caer en esta tentación. Ayúdame, Señor. Dígaselo en el momento de la tentación, en el momento en que usted es atacado, seducido por Satanás y el pecado. Clame a Dios y Dios estará ahí para ayudarnos, para socorrernos en el tiempo de angustia. Versículo 15 nos dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre es una expresión aramea. Es una expresión que indica un trato cercano del hijo con el padre, ¿no? Padre lindo, padre hermoso, ¿no? Una relación muy íntima en el cual el hijo clama a su papá y le dice padre, ¿no? Esa relación íntima hay ahora entre nosotros. Muchas veces nos hemos preguntado, cuando se nos predicaba Jesucristo, cuando nos invitaban a entregar nuestra vida a Jesús, ¿no? Que entreguemos nuestra vida a Cristo. A mí muchas veces me lo han dicho: entrega tu vida a Cristo, entrégale a Él, Él va a perdonar tus pecados, te va a limpiar y te va a salvar. Muchos pensábamos y decíamos, pero ¿y si vuelvo a pecar? Otra vez voy a caer en condenación. Entonces mejor todavía no entrego mi vida a Cristo, ¿no? Y eso generaba muchas dudas en nosotros, ¿no? Nuestra incapacidad para obedecer a Dios pues generaba en nosotros dudas, ¿no? ¿Y quién va a querer entregar su vida a Cristo? Decía yo,
que me limpie estar limpio cuando yo sé que mañana voy a tropezar? Entonces yo decía y analizaba, ¿no?, en mi mente carnal, ¿no?, y también ignorante de las cosas de Dios. Si entrego mi vida a Cristo voy a pecar y voy a ser condenado otra vez. Entonces decía, no, ahí nomás, para otra oportunidad será, por ahora no estoy preparado. Cosas así, pero eran excusas nada más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando toca nuestras vidas, ¿no?, nos libera de esa esclavitud. Y ahora pues establece una relación con nosotros, una relación de padre a hijo. Cuando el incrédulo se presenta ante Dios, cuando se le predica el Evangelio, está en una condición de condenado, en una condición de esclavo del pecado y de Satanás. Cuando este incrédulo, como lo fuimos cada uno de nosotros, entregamos nuestra vida a Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro Redentor, nuestro Salvador, Dios nos perdona, nos limpia, nos salva. Pero ahí no queda todo. Nos adopta como sus hijos. Y ahora la relación de hoy en adelante ya no es de juez a condenado. Mi relación con Dios ya no es de juez a condenado, es de Padre, Dios Padre, a hijo. Soy adoptado como su hijo. Por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque nuestra relación cambió. Ya no somos reos de muerte, ya no somos condenados a muerte frente a un juez. Ahora somos hijos, redimidos, limpiados, renovados por la sangre de Cristo frente a un Padre que nos va a guiar, nos va a enseñar y nos va a encaminar hacia el reino de los cielos. Eso se llama nacer de nuevo. Usted muere, su vieja vida muere, el reo, el condenado muere y nace de nuevo para ser hijo de nuestro Padre Celestial. Nos hace recordar el Evangelio de Juan 3:6, cuando Dios habla con Nicodemo y le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí le explica de que es necesario nacer de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu. Ya no está en la carne. Todos nacemos de la carne. Nacemos en Adán, nacemos en delito, en nuestros delitos y pecados nacemos condenados. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nacemos en el Espíritu, nacemos como hijos de Dios. Por eso es que no hay ninguna condenación, sino el creyente experimenta un deseo de agradar a Dios, un deseo de no fallarle a Dios. Pero a pesar de eso, por causa de la naturaleza pecadora con la cual luchamos todavía, o la carne con la cual luchamos, es que muchas veces tropezamos, nos debilitamos y fallamos a Dios. Pero ya no estamos en esa condición de condenados. Ya estamos en Cristo, ya estamos en el Señor. El pecado en la vida del creyente ya no nos condena, porque Cristo ya nos sacó de condenación a vida eterna, sino que el pecado ahora en la vida del creyente va a tener un efecto. Va a romper nuestra comunión con Dios, mas no nuestra relación de padre e hijo. El pecado en la vida del creyente nos va a entorpecer nuestra vida espiritual y nos va a traer consecuencias muy negativas. Y en respuesta de Dios, en su amor al creyente que muchas veces persiste en el pecado, viene lo que es la disciplina de Dios. La mano disciplinaria, la mano amorosa de Dios, como aquel padre que corrige y castiga al hijo. Dios nos disciplina como a hijos amados. ¿Para qué? Para que no nos condenemos con el mundo. ¿Sí? Porque nosotros ya no estamos en el mundo. Nuestra condenación no es con el mundo. Dios quiere que andemos como hijos amados. Y eso lo va a lograr Dios ¿cómo? A través de su guianza, de su disciplina y de su Espíritu Santo guiándonos en cada momento. La disciplina de Dios, la vara de Dios, la corrección de Dios que muchos hemos experimentado y aún lo experimentamos cuando a veces Dios quiere enseñarnos disciplina, es una expresión del amor de Dios. A veces lo confundimos, creemos que la disciplina es una expresión de la ira de Dios. No, el creyente no experimenta la ira de Dios, experimenta el amor de Dios. Cuando Dios disciplina al creyente, Dios está mostrando su amor. ¿Sí? De esa manera es como Dios trata con nuestras vidas. Por eso dice
Ya no tenemos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, ya no hay temor, no hay condenación, sino recibimos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En ese espíritu de adopción somos hijos y Dios nos corregirá, Dios nos va a enderezar para hacer su voluntad y honrarle y glorificarle. Dios se encargará en nuestras vidas. Disponga su corazón a Dios. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo usted tiene esa seguridad de que es un hijo de Dios, de que ha pasado de muerte a vida, de que ya no está en condenación, de que nada lo separará del amor de Dios? Es el Espíritu Santo que le da ese testimonio en su corazón. Y usted puede decir, sí, yo soy un hijo de Dios. Aun cuando tropezare, sí, he tropezado, dice. Pero yo estoy arrepentido. Y yo sé que mi Padre me va a perdonar, me ha perdonado. He confesado mis pecados a mi Padre Celestial, a quienes he ofendido. Y tengo la seguridad de que Dios me ha perdonado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. El Espíritu Santo nos da esa seguridad de que usted es un hijo de Dios. En el tiempo bueno, en el tiempo malo. En el tiempo de fidelidad y aún en el tiempo en el cual el creyente, cuando se deja dominar por la carne, por la naturaleza pecadora, le es infiel a Dios, aún en ese momento. El Espíritu Santo redarguye nuestros corazones y nos hace saber de que somos hijos de Dios. Nos hace volver como el hijo pródigo al Padre y pedir perdón y somos restaurados. Dios nos levanta, nos restaura para su gloria. Hermano, amigo, sigamos adelante buscando a Dios, entendiendo que esta vida es un proceso que Dios ha preparado para santificarnos, para perfeccionarnos. Y si usted aún no tiene seguridad de salvación, de ser un hijo, una hija de Dios, de haber sido rescatado, redimido por la sangre de Cristo, en esta hora le invito a orar al Señor, entregarle su vida a Cristo y someterse al señorío de Cristo en su vida. No se arrepentirá, verá que es la mejor decisión que ha hecho en su vida. Oremos al Señor. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si aún está en la carne y no está en Cristo, le invito a hacer esta oración de todo corazón, donde le expresa al Señor su fe en Él. Dígale así: Señor Jesús, declaro, reconozco que soy pecador. Pido por favor que perdones mis pecados, limpies mi corazón de toda maldad. Sáname, sálvame, Señor. Restáurame, Padre bendito. Hazme un hijo tuyo. Entrego mi vida a ti. Me arrepiento de mis pecados. Sálvame, Señor, para tu gloria. Aquí estoy, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por justificarme, Señor. Gracias te doy, Señor, por hacerme nueva criatura. Gracias por tu Espíritu Santo que viene a morar a mi vida y me da vida nueva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, crea en Jesús. Crea que Dios le ha perdonado. Crea que Dios le recibe como su hijo. Crea que Dios le ha justificado y siga el camino de esa vida en el Espíritu. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén.